Buenas tardes, doctor Lorenzo Espinosa, y a toda la comunidad de disensos de los sábados que nos acompaña. Es un grato gusto y un anhelado reencuentro con el doctor Espinosa, así que estoy muy agradecido por la oportunidad. Excelente. Bueno, Miguel Estel es abogado por la Universidad San Martín de Porres, tiene estudios de posgrado en la misma casa de estudios, tiene la especialidad en Derecho Constitucional y, según lo que ya se conoce, tiene pues bastantes publicaciones referidas al sistema político, sistemas presidencialistas, y esa es la razón por la que hemos tenido a bien convocarlo. Necesitamos pues estas nuevas jornadas de politólogos, lo es Miguel, aparte de ser abogado, por vocación seguramente, y también nos expresen pues esto que va viniendo con las nuevas generaciones, esto que traen, ¿sí? Las nuevas generaciones, y seguramente refrescarán pues el debate. Adelante, Miguel. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación del doctor Lorenzo Espinosa. El tema del sistema presidencial o presidencialista es un tema que quizás fue en América Latina, por hablar de América Latina, importado, ¿no? Giovanni Sartori dice que es un espejismo de donde nace el sistema presidencial, que es en Estados Unidos. El sistema funciona en Estados Unidos por una sencilla razón, porque los operadores hacen que funcione. Desde el nacimiento de su república, ellos dicen que Estados Unidos es una república constitucional, nació así, en dicho país. Hay, digamos, al momento de analizar el régimen político, ¿no? El presidencialismo es una forma de régimen político, una de las tres que existen principalmente, que es el presidencialismo, el parlamentarismo y el semipresidencialismo, ¿no? Los sistemas parlamentarios, por ejemplo, surgen en Europa con el advenimiento de las democracias. El sistema semipresidencial nace en la Quinta República Francesa, por ejemplo, que significa un compartir de parte del poder en el poder ejecutivo, un primer ministro y un presidente. El parlamentarismo es el Congreso el que elige al presidente, ¿no? Cada uno de estos con sus características, y en el caso del presidencialismo tiene tres características puntuales que nacen en la Constitución de Estados Unidos, pero que también hicieron eco en América Latina. Estos tres criterios que caracterizan al presidencialismo es la elección popular del presidente de manera directa o indirecta. Como sabemos, en Estados Unidos el voto popular es indirecto para poder elegir a su presidente a través de los colegios electorales, ¿no? Y ellos son los que eligen al presidente. Por eso es que muchas veces, a pesar que el voto popular puede ser mayor a favor de un candidato, el que sacó menos votos populares directos no necesariamente es el que gana las elecciones, porque el voto lo ejerce en este caso los colegios electorales. Son los que finalmente ponen al presidente, y por eso es tan importante eh, algunos estados, ganar el favor de algunos estados estratégicos en Estados Unidos, como California, por ejemplo, ¿no? Que tiene un número de colegios, de representantes de su colegio electoral numeroso, ¿no? Es importante ganar ciertos estados estratégicos en Estados Unidos. En América Latina, lo que sucedió con el presidencialismo, por ejemplo, fue que nosotros nunca tuvimos un debate, y lo estoy hablando y estoy comentando esto en términos generales, ¿no? Nunca tuvimos un debate concienzudo de cuál es el régimen político que íbamos a adoptar. Se creía, con el advenimiento de la República en América Latina, que el presidencialismo representaba un sistema político fuerte, ¿no? Un presidente enérgico, con varias atribuciones, digamos, con poder para poder gobernar. Sin embargo, no fue así. Sugar y Cary, dos estudiosos norteamericanos, tienen una publicación que le hicieron en 1992 que se llama
Presidents and Assemblies, presidentes y asambleas. Ellos estudian muchas constituciones a nivel mundial. Y lo que terminan diciendo respecto del Perú es que el régimen político del Perú se ubica dentro de un sistema que se llama híbrido, ¿no es cierto? Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo tienen atribuciones que lo que se busca es que haya un equilibrio y balance de poderes. No así como en Estados Unidos. En Estados Unidos existe una separación muy bien marcada de los poderes. Tal es así, por ejemplo, que el presidente en Estados Unidos no tiene derecho de veto sobre algunas leyes, sobre ninguna ley del presidente. Cosa que sí sucede con un presidente peruano, por ejemplo. Puede vetar una ley y mandar al Congreso una siguiente votación, ¿no es cierto? Con una mayoría calificada incluso, o con una mayoría más exigente en la calificación del voto. Eh, nosotros, como había mencionado, ¿no es cierto? Una de estas características, uno de estos criterios del presidencialismo es elección del presidente por voto popular, que puede ser directo o indirecto. El otro es que el presidente designa a sus ministros, ¿cierto? A su gabinete. Es cierto que el Congreso, por ejemplo, en el nuestro Congreso tiene derecho de interpelación y tiene derecho de censura de ciertos ministros. Esto no significa modificar la estructura presidencial, por ejemplo. Y no significa. ¿Por qué? Porque el presidente todavía sigue teniendo la atribución unilateral de designar a su voluntad el ministro que fue objeto de censura o de interpelación. No, la interpelación básicamente es una cuestión política de exigencias. En la censura, ¿no? Donde sí se debate, digamos, quitar a un presidente del gabinete. Y el otro criterio que dice Sartori, y esto lo trae un poco de Liebhardt, es que representa lo siguiente: una persona, un poder ejecutivo, o un poder ejecutivo, una persona. ¿Eso qué significa? Que en los regímenes presidenciales el presidente no comparte el poder. Es el jefe de gobierno y el jefe de Estado, como sucede en el Perú, por ejemplo. No así en un régimen semipresidencial, como en Francia, por ejemplo, ¿no? Donde el presidente es el jefe de Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno. Esto hace, en teoría, que no se generen estancamientos políticos. Tienes un presidente, ¿no es cierto?, que se encarga de cuestiones puntuales como la disolución del Congreso, por ejemplo, es el caso. Tienes un primer ministro que va a darle, cuyo parlamento va a darle legitimidad de gobierno. Entonces, si uno se desacredita, el otro aparece y comparten el poder, como diría Linz, oscila el poder, ¿no es cierto? De tal manera que no se generan estancamientos por el rechazo de una persona o de uno de los miembros que comparten, en este caso, el poder ejecutivo. Cuando se planteó la vacancia, por ejemplo, la última vacancia al presidente Vizcarra, escuché que un congresista que era presidente de la Comisión de Constitución dijo que el Perú era un sistema semipresidencial, ¿no? Y eso es un gran error, porque el Perú no tiene, por ejemplo, no comparte, el presidente no comparte poder con un primer ministro. En el Perú, si el presidente es el jefe de gobierno, el jefe de Estado, el primer ministro, que en verdad no es un primer ministro, no es un presidente del Consejo de Ministros, es un vocero del gobierno. Quizás el primer vocero del gobierno. Y la figura del presidente del Consejo de Ministros en el Perú es para que él dé la cara dé la cara del gobierno frente a situaciones puntuales que el gobierno plantea o que el gobierno recibe, si son ataques políticos, cuestionamientos, etc. El presidente en un régimen parlamentario es una figura, digamos, dotada de ciertas atribuciones para que no exista ningún tipo de bloqueo en caso tenga una mayoría contraria a su periodo de gobierno, ¿no es cierto? En el Perú suceden cosas curiosas. Por ejemplo, el doctor Delgado Gembes, que es una de las figuras del derecho parlamentario en el Perú, que más ha leído, estudiado y publicado sobre régimen político, señala, siguiendo el esquema en el cuadrante Sugar y Cari, que si bien el Perú es un régimen político híbrido, podríamos clasificar dentro de los sistemas híbridos varios. El Perú, dentro de esos varios, es un sistema presidencialista parlamentarizado, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el Congreso, por ejemplo, tiene ciertas atribuciones que hacen que en caso del presidente se desborde en sus atribuciones o en su poder, pueda, digamos, evitar
la ruptura del orden constitucional. ¿Cómo sucede eso? Con una vacancia, por ejemplo, ¿no es cierto? Con una acusación constitucional, con un antejuicio político, con un juicio político. Eso es lo que sucede en un régimen como el nuestro, que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso tienen instituciones similares. Pero para diferenciarlo de un sistema parlamentario, vamos a poner un ejemplo que creo que está en vigencia, ¿no? A raíz de la disolución del Congreso que nosotros tuvimos en septiembre del año pasado. Por ejemplo, el voto de confianza. El voto de confianza es una institución dentro del sistema presidencial que el presidente plantea, ¿no es cierto? En el Perú históricamente el voto de confianza se utilizó para la investidura, o como se decía, la investidura del gabinete, ¿no? Y si se rechazaba por parte del Congreso la investidura de dos gabinetes, entonces eso significaba, ¿no es cierto?, que había un quiebre en el orden, ¿cierto? El presidente podía disolver el Parlamento. Pero si se utiliza la figura del voto de confianza en un régimen parlamentario, los efectos jurídicos que se desprenden de ese acto de poder político que está contemplado en la Constitución son totalmente inversos. Si el gobierno en un régimen monárquico parlamentario español, por ejemplo, el presidente actual Pedro Sánchez, plantea un voto de confianza, si el Congreso no le da el voto de confianza, él renuncia. Esa es, puede que los nombres sean iguales, las instituciones sean similares, pero los efectos que producen son distintos. Esa es la diferencia, por ejemplo, de un régimen presidencialista donde el poder impone, el poder político, el presidente impone y disuelve el Congreso, en un sistema parlamentario donde si no se le da la confianza, el presidente está obligado a renunciar y entonces el Parlamento tiene que elegir a otro presidente del gobierno, que le da la legitimidad para gobernar. Nuestro país, eh, como muchos países de América Latina, quizás el sistema presidencialista más emblemático de América Latina sea Chile. Chile hasta hace poco tuvo un sistema de partidos ejemplar en el sentido en el que se formaron grandes coaliciones de derecha y de izquierda, se permitía cierto consenso que daban como producto un presidente fuerte, que tenía alto grado de credibilidad y legitimidad, ¿no es cierto? Venezuela, antes de la aparición de Hugo Chávez, tenía un sistema bipartidista, con los adecos y los copellanos, los argentinos también. Ahora, en la década de los 80, hay que tener mucho cuidado acá, países como Bolivia, por ejemplo, cuando elegían a su presidente por voto popular, la práctica de la elección presidencial en Bolivia, ¿qué decía? O en general, del voto popular directo al presidente. Que una vez el presidente elegido en voto popular, los tres primeros puestos, que alcanzaron la mayor cantidad de votos, iban al Parlamento para que se ratificara el que tenía en general la mayor cantidad de votos y era elegido presidente. Pero esto no sucedió en 1985 y 1989 en Bolivia. ¿Qué es lo que sucedió? Que eligieron al segundo con mayor votación. Eso significa que no, pues, no se trató de un régimen presidencial que cumplía el primer criterio, ¿no? Que es voto popular directo o indirecto. No fue así. Lo que sucedió en Bolivia, por ejemplo, que es un país latinoamericano, fue que se ratificó el segundo. Es discutible ese criterio en este caso boliviano, por ejemplo. Es discutible si al elegir al segundo más votado en el año 85 y el 89, nos estábamos desviando de un régimen presidencial. Incluso Sartori lo menciona en Ingeniería Constitucional. Dice, ¿no? Es discutible y lo deja para un análisis posterior, pero no profundizó. Tampoco digamos, profundizado mucho en América Latina y tomado ese pequeño ejemplo aislado para ver qué es lo que sucedió en esa época, pero por lo general Bolivia tiene un régimen político presidencial. Hay algunos autores, como por ejemplo Juan Lins, que fue un gran politólogo español que fue profesor de la Universidad de Harvard, que dijo que el mejor régimen político para América Latina era el parlamentarismo. Entonces, todos los estudiosos latinoamericanos, cuando hubo un congreso en la década de los 90, 80, si no me equivoco, en Toledo, en España, se reúnen pues con Juan Lins y le dicen, oye, y uno de ellos, por ejemplo, es el doctor Domingo García Belaúnde, que siempre lo comenta, ¿no?, en sus conversaciones, y dice, oye, yo estoy de acuerdo con usted en la cuestión teórica, pero en la práctica, imagínese
implementar un régimen político parlamentario en el Perú. Para que eso ocurra, tienen que existir partidos políticos que respondan a un sistema parlamentario. Porque no es, como decía Sartori, en contraposición a Juan Lins, no es que una vez instalado el sistema parlamentario, el factum o los partidos políticos se van a adecuar al sistema parlamentario. No ha existido eso nunca en la historia. Por eso yo escucho a veces a algunos, incluso especialistas, que dicen que en el Perú le iría probablemente mejor un régimen parlamentario. Vamos al año 1992, inicios de la década de los 90 en Brasil. En Brasil existe un gran rechazo hacia los partidos políticos. Es más, los que son elegidos presidentes en Brasil, antes de Lula, por un determinado partido, ellos incluso se alejan de la línea de su partido, porque dicen que el partido no puede limitar la voluntad del sector electoral que les dio legitimidad para ser presidentes. Ese es el argumento clave. Y los que decían, los que estaban a favor, que incluso se sometió a referéndum, que perdieron, era que el sistema parlamentario iba a generar que los partidos se adecúen a tal sistema. Perdieron rotundamente, porque existía un gran rechazo hacia los partidos, hacia la política, eso en el Brasil de los 90. Y parece cuando uno lee a Menguering, a Liphart, por ejemplo, cuando uno lee sus publicaciones, sus aportes de la década de los 80, 90, a Menguering, por ejemplo, se dan cuenta de que es como si estuvieran, cuando analizan América Latina, están analizando a la América Latina, si bien lo hicieron hace muchos años, parece que estuvieran analizando la América Latina de 2020, porque no hemos cambiado casi nada. Nuestras estructuras sociales, políticas y económicas no han cambiado mucho. Eso ha ocasionado que nuestro régimen político tenga algunos bucles que se repiten en el tiempo. Un claro ejemplo, en el Perú está comprobado que cada vez que existe un gobierno dividido, hay golpe de Estado. Se dio con Fujimori, presidente que no tenía apoyo en el Parlamento, golpe de Estado, disolución del Congreso. Vizcarra no tenía apoyo en el Parlamento, disolución del Parlamento, desde mi punto de vista, un quiebre constitucional y un golpe de Estado. Se respetó el mandato de la Constitución inventando una institución que este Tribunal Constitucional terminó convalidando de una manera en la que digamos, creo que es con mucha falta argumentativa, por no decirlo. Pero un sistema parlamentario para aquellos que dicen o creen que podría funcionar en el Perú a corto plazo están equivocados, muy equivocados. Lo que podría funcionar en el Perú en una transición hacia un régimen parlamentario es un sistema semipresidencial, por ejemplo, que tengamos un presidente como jefe de Estado, un primer ministro, en toda su extensión de la palabra, un primer ministro, que sea un jefe de gobierno y que tenga legitimidad constante el Parlamento. Aunque no tengan mayoría en el Parlamento, están obligados a designar esa mayoría parlamentaria obligada por la Constitución en un sistema parlamentario a elegir un primer ministro. ¿Cuánto durará esa confianza del Parlamento hacia ese primer ministro? Va a depender mucho de la habilidad política y de qué tan fuerte sea el pacto, la coalición entre el grupo, si es distinto, de ese primer ministro con el grupo mayoritario, con la coalición de parlamentarios que le dio esa oportunidad. Entonces yo creo que a grandes rasgos, porque incluso hay diferentes variantes, podemos identificar claramente un sistema presidencialista con estos tres criterios que he mencionado: elección popular, directo e indirecto del presidente, elección de sus ministros, control de su gabinete y un sistema en la que existe un solo jefe de Estado y gobierno. Caso diferente es el del régimen parlamentario, donde hay muchas variantes, ¿no? El modelo parlamentario, la inglesa, a la alemana, con el canciller, por ejemplo, que es elegido por el Parlamento. Hay, por ejemplo, Linz o Sartori, lo que dicen es un primer ministro entre desiguales, superior, por encima de esos desiguales, un primer ministro igualdad de condiciones que los desiguales, y así sucesivamente, ¿no? Diferentes variantes de parlamentarismo. Y de semipresidencialismo, bueno, semipresidencialismo, el modelo ejemplar es el francés, ¿no?
Entonces, en principio, eso creo que a grandes rasgos es lo que considero que es el sistema presidencial. Correcto, Miguel. Bueno, como pueden ver, pues Miguel tiene una formación jurídica que contrasta pues con esta especialidad constitucional y no exageramos si decimos que es un constitucionalista. Lo conocemos algunos años y sabemos de sus inquietudes constitucionales ya de larga data. Y lo que nos dice Miguel es lo siguiente: muy bien, hay una concentración de poder en el ente ejecutivo, pero bajo esas tres características o condiciones. Elección directa o indirecta, importante, directa o indirecta del presidente. Dice que también tiene control sobre su gabinete el primer ministro, ¿correcto? Y de esa manera, pues se configura el presidencialismo. Entonces estamos hablando de una concentración del poder, y tanto así que él, bajo este sistema presidencialista, pues encarna la jefatura de Estado con la jefatura de gobierno, ¿correcto? Y un sistema semipresidencialista, más bien, encarnaría la jefatura del Estado, pero la jefatura de gobierno sería fruto, dice, de un consenso con el Parlamento. Y eso, dice Stella, podría generar estabilidad. Primero comunicación, luego consenso, y de repente, bajo las últimas circunstancias, no solo de este gobierno, sino anteriores, las tensiones que ha habido entre ambos poderes del Estado, podría ser lo más aconsejable, dice Estela. Miguel señala que de pronto eso, no sé si condicionaría, pero podría generar un ambiente de consenso, un ambiente de diálogo inicial, y ese consenso que se esperaría, pero sería bajo un sistema semipresidencialista. Y bueno, hacía un recorrido por los países latinoamericanos de tradición presidencialista, y no olvidando estos dos referentes, Estados Unidos y Francia. En el caso de Estados Unidos, remarcaba que habría una elección indirecta, pero igual presidencialismo. Se sabe que al presidente se le elige un colegio electoral. Y en el caso de Francia, bueno, habría elección directa, pero acá el matiz, me parece, del semipresidencialismo, como hay ciertos controles de parte del Congreso, ciertos consensos que se pueden alcanzar. La tradición presidencialista en América Latina, pues, tiene que ver seguramente con ese modelo francés, tiene que ver seguramente con algún referente norteamericano, pero digámoslo, ya desde antes de la colonia, pues había una centralidad en el poder, ¿sí? ¿Cómo entender el Estado Inca? ¿Cómo entender la misma colonia? Acá se concentró el poder de la América del Sur, ¿correcto? Con un virreinato. Y bueno, ya con la independencia, seguramente se replicó ello en cada país. Y el esfuerzo subsiguiente de regionalización de nuestro país ha pretendido no atenuar, pero sí de repente buscar alguna alternativa de solución para este sistema de centralización en el poder. Pero bueno, algunos dicen que lo que se ha conseguido con la regionalización es desconcentrar el centralismo. Entonces ya no tenemos una sola centralidad, sino ahora tenemos, no sé, 20 o más centralidades. Se ha replicado, dice, ese centralismo. Y bueno, eso de pronto habrá que también estudiar. De esto último, Miguel, ¿qué opinión te merece el caso peculiar del peruano y seguro de los demás países latinoamericanos? ¿Cómo dialogamos este proceso de regionalización con un sistema político presidencialista?
ya ha sido muy preciso en relación al Parlamento, en hacer los clavijes necesarios. ¿Cómo hacemos ese diálogo con este proceso de regionalización? Bueno, desde la década de los 80, incluso antes con la propuesta de Pulgar, en el Perú se intentó un proceso de descentralización que lo que se intentaba era macro-regionalizar las provincias y los departamentos, ¿no? Y decir que cada macro-región del Perú tenga tres partes características del territorio. Por ejemplo, que tenga costa, que tenga sierra y que tenga selva, ¿no es cierto? Entonces, Tumbes y Piura pueden alinearse con Cajamarca, con Amazonas y con Loreto. Esa sería una macroregión, ¿no es cierto? Esa fue una idea que se debatió en la década de los 80, que no prospera con el gobierno de García y que en los 90 se mantiene todavía el régimen unitario del poder, la concentración del poder en un Estado unitario como el nuestro. Y por otro lado, en la década de los 2000, Toledo y García, más García, lo que hacen es darle un enfoque y una fuerza masiva a la, no necesariamente la descentralización, sino al traspaso de atribuciones, competencias y facultades en materia económica, administrativa y política a las regiones. Pero pasó un problema aquí, pasó un problema, que lo que ocurrió no fue una regionalización, ni tampoco las grandes macroregiones. El principal problema fue que estas regiones o departamentos se peleaban por cuál iba a ser la capital, por quién iba a concentrar el poder. Entonces, nunca hubo consenso entre las regiones. De repente, la única excepción hubiera sido Piura con Tumbes, que son muy similares culturalmente, en todos aspectos, ¿no? Cultural, económica, en la gastronomía, todo, se parecen y son muy similares, estas dos regiones. Pero por lo demás, todas las demás regiones tienen sus características propias. Ninguna quería dejar de ser el centro de esa macroregión. Entonces, algunos constitucionalistas ya desaparecidos, como el doctor que fue profesor de la San Martín en el pregrado, el doctor Quispe Correa, lo que decía era que en el Perú lo que ocurrió no fue un proceso de regionalización o descentralización. Lo que ocurrió fue un proceso de departamentalización. Los departamentos se convirtieron en regiones y eso fue todo. Y la característica de la descentralización fue básicamente un traslado agresivo de las competencias, facultades y atribuciones en materia económica, administrativa, política. En Chile, por ejemplo, para que las regiones no se peleen, lo que hicieron ellos fue nombrar a sus regiones, ¿no? ¿Dónde van a pelear? Pues ustedes no van a ser la región Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto. ¿No? Esta es la región 1, la región 2, la región 3, la región 4. La número. Con eso desapareció la disputa por la concentración de la capital y del poder, del gobierno en la región. El detalle es que, bueno, Chile, Argentina, Bolivia, son países un poco más fáciles de distribuir su poder, ¿no? Quizás Bolivia un poco más complicado y más similar al Perú, pero el Perú tiene, a diferencia de los demás países, tres regiones muy bien marcadas, una brecha en la comunicación y de la movilización migratoria más difícil, ¿no? Para promover tecnología y todo lo demás en estas zonas. Entonces, el proceso tiene que estar más bien apuntando, creo, a un sistema que justamente busque consolidar estas regiones naturales, ¿no? Que el Perú pueda tener. Más allá de quién sea la capital, lo importante es que exista una distribución equitativa del Estado, el gobierno central a estas regiones, para que pueda fluir con naturalidad. El problema no está en la forma. Yo creo que eso es lo que se trata, ¿no es cierto? La estructura del Estado, la reforma del Estado. No es cómo lo hagamos, es que nuestro problema es finalmente cultural y educativo, creo, ¿no? Porque pueden tener las regiones, pues imaginen. Doctor, mire, usted va a ver
Las regiones devuelven presupuesto al Ministerio de Economía, no ejecutan. Es un problema de capacidad técnica, política, un problema de partidos políticos, ¿no? Si los regímenes presidenciales no funcionan en Perú, en América Latina, es justamente porque tenemos un sistema de partidos políticos débil. O sea, no existen partidos políticos en el Perú, ni uno solo. Existen agrupaciones, algunas históricas, como el APRE, el PPC, Acción Popular, pero no son partidos políticos ya. Son estructuras inscritas que siguen jugando, es más, pregonan democracia, pero al interior de su organización tienen graves problemas democráticos. Cuestiones como los padrones, transparencia en las elecciones, legitimidad de sus candidatos. Es una cuestión que creo que esta ha sido la gran oportunidad de este Congreso complementario que pudo hacer, ¿no? Los regímenes, sea para presidencial, parlamentario, semipresidencial, tienen como base del funcionamiento sus partidos políticos. Y mientras nosotros tengamos el esquema que tenemos de partidos políticos, no importa el régimen político que tengamos, vamos a fracasar como sociedad política, porque finalmente los partidos no representan lo que deben ser, que es la instrumentalización de la voluntad popular, pero amoldada, acomodada, con planteamientos, con ideas, consolidadas con operadores políticos capacitados. Sistema muy similar tiene Colombia, el Perú, en cuanto a la departamentalización. Brasil, por ejemplo, es un estado federal, como Argentina, como Venezuela, ¿no es cierto? Como México. México siempre es un caso diferente, ¿no? México siempre es un caso diferente. Entonces, yo creo que primero tendríamos que identificar cuáles son los estados unitarios, repúblicas unitarias, que intentan descentralizar, con la excepción de los países federales, para poder primero puntualizar y caracterizar cómo debería producirse, ¿no?, el proceso de descentralización. Y yo creo que las macroregiones es una propuesta interesante. Y no debería dársele un nombre particular, las numeramos, como hicieron los chilenos. Pero no hay tampoco canales de comunicación, y los operadores están más concentrados pues en mandar a convocar licitaciones, ¿no? En contratar obras públicas en estado de emergencia, sobre todo, les encanta la contratación directa, ¿no? Pero no están preocupados en los grandes consensos, en los grandes pactos, por la educación, por la salud, por la cultura, esos grandes pactos que funcionan, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, en Europa. El Partido Demócrata y Republicano se sientan, hacen coaliciones puntuales más allá del partido político. Claro ejemplo, la política exterior. Es una típica gran coalición de partidos, ¿no? Aquí hemos tenido un intento improductivo como el Acuerdo Nacional. La verdad es que no sirve para nada, ¿no? Lo que tiene que hacerse es primero, reforma política de los partidos políticos y el sistema electoral. Y a partir de ello, grandes pactos, ya con el sistema reformado, grandes pactos, ¿no?, por la educación, por la cultura. Esos son objetivos puntuales. Y sobre esos objetivos puntuales, lo que debería ocurrir, en principio, es que más allá del partido político, que puede ser de una determinada u otra ideología, se cumplan esos objetivos, allá de cómo, mientras se mantenga el sistema democrático siempre, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, podríamos decir que nuestro sistema político es presidencialista con un intento de regionalización, de desconcentración, y bueno, aún insuficiente, y bueno, digamos también que se transfirieron atribuciones, facultades, recursos, pero no se generaron competencias. Esta pandemia nos ha puesto pues en una situación difícil para las economías de todos los peruanos, y cómo vemos pues que los gobiernos regionales, gobiernos locales, han hecho poco su tarea. Ha habido muchas insuficiencias, y mucha gente se pregunta, ¿y entonces de qué nos ha valido tener
autoridades regionales, provinciales, distritales, y al final esto se ha desbordado. Y felizmente, aún con un sistema presidencialista, con todos sus errores, críticas y todo, se ha afrontado desde la centralidad esta pandemia en el Perú, pero la respuesta, siendo insuficiente, ha sido aún más insuficiente por parte de las autoridades subnacionales. Entonces hay un intento de repente de desconcentrar, un intento aún pendiente. Muy bien, entonces como última inquietud y la libertad para Miguel, que todo lo que tenga que señalar, señale. Por mi parte, a ver, una última inquietud sobre este sistema presidencialista. El caso español que hacía referencia, Miguel, evidenciaba pues un sistema parlamentarista, ¿cierto? Pero el jefe de Estado es el rey. ¿Quién lo eligió? Bueno, es un consenso que representa al Estado español, la unidad de España, y en esa medida, bueno, incluso bajo una condición hereditaria, pues asume la jefatura del Estado. El jefe de gobierno se llama presidente. Ojo, no deja de llamarse presidente, pero surge de un consenso parlamentario. Y hace poco, me parece ayer, incluso había una moción de censura presentada por Vox, Abascal. La peculiaridad en España es que quien presenta la moción de censura, fíjense, también debe de simultáneamente sustentar sus posibilidades de gobierno. Vale decir, se ha previsto que siendo real esa posibilidad de censura, bueno, simultáneamente quien pretende esa censura pues exprese qué propone al país como gobierno, al reino de España en este caso, ¿no? Bueno, no obtuvo los votos, se sabe ello. Pero no olvidemos que Sánchez, el actual presidente de este sistema político parlamentarista, se hace presidente por una votación en el Parlamento, en el Congreso de Diputados, ¿cierto, Miguel? Pero desde una censura a Rajoy. Entonces tiene su complejidad, aún siendo un sistema parlamentarista, tiene su complejidad. El último presidente electo por el Parlamento español, por el Congreso de los Diputados, lo fue en un escenario de censura. ¿Qué opinión te merece ello? Y alguna lección seguro aprendida para una labor parlamentaria o algún ajuste que pueda hacerse. Adelante, Miguel. Esa es una reflexión muy interesante, doctor. ¿Sabe por qué? Porque en España ocurrió algo muy importante, que ahora justifica la realidad actual. ¿Qué es lo que sucedió en España? Sucedió que se rompió el sistema bipartidista. Entraron dos partidos políticos contra el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, ¿no es cierto? Los partidos históricos, que fueron los partidos que finalmente solventaron la democracia española, una vez que se culmina el proceso constituyente en 1978, muerto Franco, convocado el rey Juan Carlos I, se inicia la transición y en 1980 aparece la democracia española, ¿no? Como resultado, aparecen dos grandes partidos políticos. En un primer momento, la Alianza Popular, que fue fundada por Fraga, que fue ministro de Franco, y por el Partido Socialista Español, que es un partido de larga historia en España. Pero en el año 2000, en la década de los 2000, aparece el 15M, movimiento social, liderado por algunas personas, como Pablo Iglesias, que venía del Partido Comunista, el Partido Comunista Español, que era liderado por
Julio Anguita, ya fallecido este año, en este contexto de pandemia. Y ellos crean un partido político que se llama Podemos. Paralelamente a Podemos, partido de izquierda, vinculados incluso o muy cuestionados por su vínculo con el chavismo en Venezuela, dicen que financiado por Chávez, partido político de Podemos. Paralelamente a Podemos aparece, con Pablo Iglesias, aparece otro partido político de derechas, ese partido Ciudadanos, liderado por Albert Rivera. Entonces, estos dos partidos políticos irrumpen en la segunda mitad el año de la década de los 2000, aparecen sus líderes, se constituyen como partidos en esta década, que ya está terminando, y entonces empiezan a competir. Pero el discurso de Podemos cada vez calaba más. Empezaron como parlamentarios europeos, calaba más, y luego de la cuarta empezó a ser la tercera fuerza. Y se peleaba constantemente con el Partido Socialista Obrero Español, cuyo liderazgo empezaba a insurgir por parte de Pedro Sánchez. Ya. O sea, había mucha discrepancia porque los podemitas decían que los del PSOE se habían vuelto derechas y se habían vuelto un partido del sistema, junto con el Partido Popular, y vinculaban ese sistema de estos dos partidos, los podemitas, por Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, aunaba muchos escándalos de corrupción, como por ejemplo la trama Gürtel, que es el escándalo de corrupción similar a Odebrecht en América Latina. Es un megacaso de corrupción. Mientras tanto, Ciudadanos también iba poco a poco, ganando terreno. ¿Qué es lo que sucedió al final de cuentas? Pedro Sánchez es presidente, en este momento, por el apoyo de Podemos. El segundo vicepresidente del gobierno español es Pablo Iglesias, ministro también de Derechos Sociales y Agenda 2030. El Partido Socialista Obrero Español, que es un partido socialdemócrata, una izquierda ayornada, una izquierda civilizada, que renunció, ¿no es cierto?, a todos los afanes violentos del comunismo, se convierte en un partido progresista, civilizado, ayornado, vinculado a una izquierda moderada. Pero esta irrupción de Podemos hizo que el Partido Socialista Obrero Español se retrocediera más hacia la izquierda, regresara a sus orígenes y sus planteamientos de izquierda, incluso antes de la muerte de Franco. Y fueron juntos en la elección porque se dieron cuenta que no podían de otra manera. Mientras el Partido Popular, sumergido en corrupción, y mientras emergía del otro partido de derecha, Ciudadanos, aparecía otro, muy radical, de ultraderecha, Vox, con Abascal, que tiene propuestas interesantes, debo decir, por ejemplo, ¿no?, como el PIN parental y cosas polémicas, pero irrumpieron también. Vox está al margen de estas cuatro organizaciones políticas. Es ultra. Yo lo que veo es un sistema de coaliciones que se origina. No sabemos si el PSOE va a terminar absorbiendo a Podemos, o Podemos va a terminar ganando terreno y va a conseguir el respaldo del Partido Socialista Obrero Español para que Pablo Iglesias sea el próximo candidato presidencial de ellos en el Parlamento en las próximas elecciones. No sabemos cómo va a ser el devenir de este gobierno, tiene muchos altibajos, la pandemia ha complicado todo, están muy cuestionados. Pero en principio lo que veo es que una vez roto y fracturado el sistema bipartidista español, el escenario se ha partido, se ha desconfigurado y han aparecido tres nuevos actores, lo que ocasionó más los escándalos de corrupción, que Rajoy finalmente cayera, ¿no?, y que producto de eso tuviera que convocarse a un nuevo parlamento, cuyo Congreso de Diputados eligió a Pedro Sánchez y dentro de esa plancha a Pablo Iglesias como presidente y vicepresidente segundo respectivamente del gobierno español. En efecto, el presidente del gobierno, como le dicen los españoles, es un presidente que es un jefe de gobierno. El jefe de Estado es el rey, en este caso el rey Felipe, que es el hijo de Juan Carlos I. El rey es un símbolo de unidad, y esta representación de unidad del rey se acentuó con la llegada de Juan Carlos de Borbón a España una vez muerto Francisco Franco. Entonces, el rey es un emblema de unidad, para mal o para bien. Uno de sus máximos defensores de este régimen, porque el régimen político de España sería más o menos así, ¿no?, una monarquía constitucional parlamentaria. Así más o menos sería. Y los máximos defensores de ese régimen
son los de Vox. Lo más que están en contra, siempre lo dicen, son los podemitas, ¿no? Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Inés Montero, todos ellos. Pero ese fraccionamiento ha sido lo que ha ocasionado que España se ha configurado de esa manera. Y que, bueno, naturalmente la caída de Rajoy venía a venirse por todo lo que había sucedido durante su gobierno, los escándalos, blanqueo de capitales, como se llama el delito en España, peculado, colusión, una serie de delitos, presos preventivos, altos funcionarios ocasionaron justamente la caída de Rajoy. ¿Cómo sucedió? Podríamos hacer un símil con PPK en el Perú, ¿no? Cuando ya se destapó el escándalo de su empresa brindándole servicios mientras él era ministro de Economía en el gobierno de Toledo, pues eso fue la caída de PPK. ¿Qué lección nos deja esto? Que a pesar de todo la ruptura del sistema bipartidista en España, los partidos en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados en España se comportan de manera disciplinada, votan unitariamente por la propuesta de su bancada, se comportan, tienen espíritu de cuerpo con sus grupos parlamentarios. Si un parlamentario en España, por ejemplo, vamos a poner un partido tradicional como el PSOE, vota en contra de la línea de su bancada, ese parlamentario es castigado, ya no puede volver a ser candidato, por ejemplo. Se le puede descontar parte de su salario, por ejemplo, ¿no? El jefe de bancada puede tomar ciertas medidas para castigar a aquel que se vuelve indisciplinado. En Estados Unidos ocurre cosa contraria, dice Sartori. Digamos, un comportamiento indisciplinado de las bancadas, lo que puede ocasionar es que se flexibilice el régimen presidencialista, a diferencia de los regímenes parlamentarios como el español. ¿Por qué? Porque dice que Sartori, Lynch, todos estos estudiosos dicen que el régimen presidencialista estadounidense está diseñado para estancarse. Y es así, es un régimen de poderes monovalentes, ¿no? Poder judicial, poder ejecutivo, Congreso. Tú no te metes en lo mío, yo no me meto en lo tuyo. La lógica actual, moderna, no es la separación de poderes, es el equilibrio, balance y compartimento de poder. Ocurre en muy pocos países. Y esa es la lección para el Perú, creo yo. La lección para el Perú está que mientras el régimen presidencialista estadounidense, con sus complicaciones, funciona porque sus operadores hacen que funcione, a pesar de sus deficiencias y de los comportamientos de sus operadores. Porque ellos ya venían con esa lógica desde la fundación de la República. Y en España ocurre así, porque esa es la lógica de los operadores políticos. Y más allá del fraccionamiento de los partidos y que viene a formarse probablemente un nuevo sistema político de coaliciones que ya no es bipartidista, sino más bien se van a juntar por la afinidad ideológica, vemos que los partidos se comportan de manera disciplinada. Eso no ocurre en el Perú. En el Perú lo que vemos es que incluso llegan al Congreso de la República 10 partidos, 8 partidos, 8 bancadas. Y al año siguiente ya hay 400 bancadas, ¿no? Y todas han cambiado congresistas y todo lo demás, y cambian su voto, y todos los que son ahí congresistas han pasado por 4 o 5 partidos políticos antes. Y eso lo que crea es que estamos ante la imposibilidad de promover un régimen parlamentario que necesita partidos políticos fuertes, sólidos. Podríamos intentar una transición hacia el semipresidencialismo, podría ser, pero previa reforma política, previa medidas electorales, etc. ¿no? Correcto, Miguel. Hemos hecho pues un recorrido por los países latinoamericanos, tomando también como referencia Estados Unidos, Francia y su presidencialismo. Y finalmente hemos podido de repente contrastar con lo que pasa en España. Y bueno, incluso Miguel ha podido explicar un sistema de partidos que, siendo bipartidista, ahora ha devenido en España un sistema de partidos
de una pluralidad, ¿cierto? Con la irrupción de Podemos, de Ciudadanos, luego Vox, y bueno, no necesariamente es adecuado tener muchos partidos, sino, dice Miguel, la legitimidad, la representatividad, ¿sí? Lo que puede ofrecer a un país. O sea, ¿de qué nos vale tener una atomización como sistema de partidos? Y de repente eso puede pasar en el Perú. O sea, la cantidad no marca la diferencia. Al contrario, debiéramos ver una manera que nuestro sistema de partidos, pues, en él estén representados partidos con bastante legitimidad, representatividad, y bueno, eso haría bien a nuestra democracia. Muchas gracias, pues, Miguel. Te agradezco y creo también quienes están observando este disenso de los sábados han podido, pues, tomar nota de qué es lo que tenemos como estructura, como sistema político. La gracia, Miguel. No, doctor, muchas gracias a usted y a todos los miembros de su equipo y del programa de Censo de los Sábados. Muy agradecido por la oportunidad. Bien, gracias. Esto es Disenso de los Sábados. Muchas gracias.